San Juan 7:40. Fíjese. ¿Ha sido engañado el tema? Fíjese, hoy en día. Híjole, usted dirá, ¿cómo, hermanos? Pero pues, si yo vengo a la iglesia, ¿cómo me van a engañar? ¿Cómo va a haber falsedad? Miren, hermanos, ¿por qué estamos diciendo esto? Estamos viendo el tema, ¿verdad? ¿Por qué seguimos a Jesús? La serie. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué lo estás siguiendo? ¿Cuál es ¿Te ha engañado Jesús? Yo te pregunto, hermanos. ¿Te ha mentido Jesús? Yo creo que no. Y Jesús en su tiempo, cuando vino a estos, presentándose como el Hijo del Altísimo, la gente no lo aceptaba. La gente lo refutaba, lo tendía muchos por mentiroso, que era otro profeta, y pues que ellos vemos que deseaban que fuera satisfecha su necesidad, fuera satisfecho la esclavitud que estaban con Roma. Estoy hablando de los judíos, y muchos no creyeron, y hasta el día de hoy no creen, hermanos. Les compartí yo, hermanos, el miércoles en la oración, ya viendo unos videos de que cómo hay rabinos, hermanos, verdaderamente que están tan aferrados. Estamos hablando de los tiempos de hoy, que no reconocen a Jesucristo como el Mesías, dice, como el Salvador. Y lo mismo que dice la Escritura, y decían estos fariseos, porque se hace llamar Hijo de Dios, porque se hace llamar Hijo del Altísimo, dice. En una ocasión estaba yo oyendo un rabino y decía, te voy a decir un ejemplo, dice, de un rey y un príncipe. Lo puso así, fíjense. ¿Cómo crees que se sentiría el rey si el príncipe empieza a tomar auge, empieza a tomar como que él y el rey son iguales, que el rey le da la potestad al príncipe de hacer las cosas? Dice, no es lo mismo, dice, no se puede, dice, porque todavía el rey está vivo, le decía, y el príncipe pues es príncipe, dice, no pasa de ahí. Pero vemos las Escrituras. Él puso un ejemplo, ¿verdad? Y yo lo entendí, dije, pues es claro, ¿no? El ver de que Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice otra parte de la Escritura? Lo hemos leído, ¿ya? ¿Se acuerdan los domingos en Filipenses? Dice que siendo igual a Dios, ¿no? ¿Qué dice? No se igualó a ser semejante a Dios. Usted y yo lo entendemos, gloria a Dios. Usted y yo hemos entendido a través de la palabra, y porque Jesucristo mismo nos ha abierto el entendimiento, pero sobre todo damos gracias a Dios, los ojos. Los ojos, hermanos, para creer en Él. Porque muchos, hablando del término cristiano, no creen todavía. Usted dirá, ¿cómo, hermano? ¿Por qué? Porque no dan testimonio de su vida, hermanos, porque siguen siendo los mismos. Siguen como estos fariseos que le decían a la gente, él es un embustero, él está engañando a la gente, no le hagan caso, decía. Y muchos de ellos vinieron ante ellos y le dijeron, ¿los ha engañado con su doctrina? Fíjese, entonces hoy vemos en día, ¿qué doctrina, hermanos, has aprendido? O sea, ¿alguien de aquí sabe qué es doctrina? ¿Sí o no? A ver, que levante la mano y me diga. Pero uno, no se peleen todos. Enseñanza, exactamente. ¿De qué nosotros debemos enseñar? ¿De qué doctrina, hermanos? Dígame alguien aquí que usted diga. ¿De quién? De Cristo, ¿no? De Dios, de la palabra, hermanos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ¿qué decía Pablo? ¿Qué hay otro? No hay. Porque anda por ahí uno vagando, decía. Y hay muchos por ahí vagando. Y es cierto, hermanos. Entonces, la gente, ¿por qué te digo esto, hermana? Porque hay una división, había una división entre la gente. Decían, híjole,
Mira, hermano, te lo voy a ser sincero. La gente piensa que nosotros, ¿verdad?, como iglesia, estamos engañando a la gente, dice. Pero yo le pregunto, hermano, ¿de qué manera la estás engañando? ¿En no darle la razón? ¿En de consentirlo en sus pecados? ¿De eso? No, hermanos. Usted no puede estar consintiendo a la gente, apapachándola, diciéndole estás bien cuando vive en pecado, hermanos. Porque a nadie le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta que le digan su verdad. A nosotros nos gusta que nos digan la verdad, ¿verdad? ¿O sí? Pero ¿sabes qué? Dios siempre te la va a decir. Dios siempre te va a decir cómo estás tú, cómo estoy yo. Y si no te está diciendo la verdad, déjame decirte, te están enseñando algo incorrecto, hermanos. Te están dando otra clase de enseñanza que no es la palabra de Dios. Porque a veces ya entendemos que la iglesia es para que Dios nos atienda todo lo que necesitamos, todo lo que queremos. Hay cantos, hermano. Mire, yo estaba analizando esta semana, estaba escuchando unos cantos, ay, Señor, que habla mucho de que tengo necesidad, yo quiero esto, yo quiero el otro, dame esto, dame el otro. Y digo yo, ¿y dónde está la alabanza a Dios? O sea, venimos sin darnos cuenta como este pueblo. Decimos creer en una ocasión y al otro día ya no decimos creer. Ya, pues yo creo que no es, dice. Entonces, para no salirme, dicen unos, ahí los del hermano Luis andan engañando a la gente, dice. Andan en una falsa enseñanza. Estamos predicando de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Qué es Jesucristo? La verdad. Pero ¿cómo te presentan al Cristo también? Porque el Señor mismo dijo, no todo el que venga en mi nombre aquel día y que me diga Señor, Señor. Mira, ¿hasta qué hicieron? Dice, echamos fuera demonios, dice. Y les dijo el Señor, ¿y quién sois ustedes? Yo no los conozco. No sé de quién son. ¿Por qué? Porque muchos piensan, es que sacar demonios, hacer milagros. ¿Cuál es la prioridad de nosotros como los cristianos? ¿Qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos que hicieran? Ante todo, que predicaran el Evangelio, que el Espíritu Santo estaría con ellos y está con nosotros, hermanos. Dios va a hacer los milagros y prodigios cuando Él quiera, como Él quiera y a la hora que Él quiera. ¿Ya? Puede que un día estemos aquí y un día el Señor también empezamos a hablar en lenguas, no todos, a lo mejor unos, pero sí creemos, hermano, en hablar en lenguas. Porque esa tendencia de a veces como cristianos decir, ¿por qué hoy en día todos se avientan? Es que allá están en la falsa. Por eso te estoy diciendo, ¿qué doctrina estás aprendiendo? ¿Qué enseñanza te están dando a ti, hermano, que nos ves también? ¿De qué enseñanza? ¿A una elocuente de la que te guste? Hermano, ¿cuánto hemos hablado de elocuencia aquí? A ver. Todo lo contrario, el Señor nos ha dado, pero bonito, ¿verdad? Rico, a veces, ¿verdad? Y a veces hasta nos duele. Y eso es lo que quiere el Señor, que sintamos dolor todavía. Que a veces pensamos que estamos caminando bien y dice el Señor, no te engañes, porque no has caminado como yo quiero. Dice, ay, santo. Pero y venirles yo y decirle un viernes, un domingo y decirle, hermanos, esta es la iglesia contentida del Señor. No, hermanos, no se sienta así. Porque no hay ninguna iglesia consentida. Hay ministros que lamentablemente quiere hacerlo sentir así a la iglesia de Cristo Jesús, No todos trabajan como deben de trabajar, hermanos. No todos obedecen como deben obedecer a Dios. Hay una parte en la escritura, ¿verdad? Samuel, ¿cuántos conocemos a Samuel? En la escritura. Hombre, al principio fue, ¿verdad? Su mamá fue Ana, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? ¿Ya? Pero ¿quién estaba en el templo cuando Samuel fue
llevado ahí al templo, hermanos. ¿Quién era el que estaba el sacerdote? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien de los que estudian? Exactamente, ya la hermana dijo Elí corriendo. Exactamente. ¿Cuánto hemos estudiado a Elí? Un sacerdote, ¿no? Estaba en la casa del Señor. Pero, o sea, un hombre que llevaba la escritura, que enseñaba. Pero ¿qué estaba pasando con sus hijos, hermanos? O sea, no les estaba enseñando ¿cómo se puede decir? Correctamente, hermanos. Porque los hijos mismos en el templo hacían cosas indebidas, hermano. Hasta el día dijo, hijitos, ya, cálmense, porque por ahí no se oye bien lo que se habla entre vosotros. Dice. O sea, no había una mano dura, hermanos. Y mira, lo pagaron, hermanos. Porque de Dios nadie se burla, hermanos. O sea, Dios, por eso está el Padre, le dijo, determinó a ver a qué horas el papá va a poner, o sea, el sacerdote también de la iglesia, porque eran lo que estaban haciendo ahora sí en el templo, decimos, no en la iglesia, del templo, estaban ahora sí como haciendo fornicación con las muchachas, y sí, hermanos, era tremendo lo que se estaba viendo ahí, y no había una reprensión de parte del ministro, que porque son sus hijos. Mira, hermanos, imagínense, estamos para guiar al pueblo de Dios. Claro, no somos Moisés, no somos, no, pero ¿a qué me refiero? A guiar al pueblo de Dios, pues a través de su palabra, de su Santo Espíritu, de decir, Señor, me estoy preparando en un estudio, en una meditación, para poder llevar y enseñarle al pueblo de Dios, porque para eso son los ministros, para enseñar la palabra al pueblo de Dios. ¿Quién? ¿La palabra de quién? De Dios. O sea, hoy en día, por eso te digo, ¿por qué te dije eso ahorita? Que porque por ahí andan diciendo, porque lamentablemente pues así nos tienen, hermanos. Pero yo les digo, usted no puede juzgar a una persona si no la conoce. Si la conociste y fue tu amigo, tú debes de saber cómo es esa persona, ¿o no? ¿Cierto o no? Pero ¿qué pasa? Que somos como la gente de aquí, dejamos llevar por la mayoría, ¿cierto? No, si te dicen, Isaías, no vayas ahí porque te van a engañar, tú dices, ¿por qué, manita? Dices, ¿no? Y si no te cuentan, pero si Isaías no viene y me dice a mí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Porque hay hermanos que se preguntan, hermano, ¿qué está pasando? De varias iglesias, no estoy hablando solo de una. Mire que la iglesia de por allá se peleó con la de por acá, que están divididas. Eso pasa, hermanos. Pasa. ¿Usted ha leído el libro de los Hechos o no? Pero ¿qué pasa? Que con una armonía Pablo decía, hermanos, no podemos estar divididos. El cuerpo de Cristo tampoco está dividido. No, los de la iglesia deben ahora sí que el pastor ahí que está debe llevar bien su rebaño, guiarlo a los pastos del Señor, enseñarles la palabra que es útil. Es porque la palabra de Dios para eso es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para exhortar, para confrontar, dice. Entonces, pero muchas veces no queremos hacer eso. Hermanos, déjenme decirle que los sacerdotes estaban viviendo solamente sus costumbres y sus tradiciones. Fue tanto que no llegaron a ver el Mesías. Y tanto fue su enseñanza, fíjense que le dijeron, ustedes no aprendan de ese hombre, porque lo único que les va a hacer es los va a mentir, los va a engañar. Si uno decían, él hace milagros, ¿por qué dicen? Por Belcebú, decían. Fíjese, hermano, o sea, tanto así para inventar. Imagínense. Hoy en día, lamentablemente, como siempre lo he recalcado, las iglesias, cada quien se acapara
al defender lo suyo, ¿sí o no? O sea, su enseñanza, ¿no? Que ya está basada, ¿no? Nosotros estamos abiertos, hermanos. Nosotros vamos conforme a la Escritura, ¿verdad? Yo me he topado con varios hermanos y me dicen, hermano, de verdad que no dicen, usted me abrió los ojos, dicen, la palabra de verdad me abrió los ojos. Pues sí, porque es Cristo y su palabra el que te va a abrir los ojos, hermanos. No soy yo. Pero ¿qué debemos dar nosotros? La palabra del Señor, o sea, la enseñanza de Dios, la doctrina de Cristo Jesús. Pero ¿qué clase de doctrina también? ¿El Cristo que te va a dar todo? ¿Y tú bien sentadito ahí? ¿El Cristo que te va a apapachar y tú no haciendo nada? Ningún esfuerzo por morir a la carne, por morir a tus deseos. ¿Eso? No, eso no es, hermano. El Cristo que conozco en la Biblia dice que tú y yo debemos morir a nuestros deseos, que ya nuestra vida ya no la regimos nosotros, ya se la entregó. Lo que pasa es que no le hemos entregado la vida a Cristo verdaderamente, hermanos. Por eso es que Cristo tampoco puede guiar nuestra vida, porque decimos, ay, es que duele, es que es doloroso. Pues ¿quién te dijo que el camino de Cristo era no doloroso? Cuando Él vino a morir, ¿cómo fue? De sufrimiento, de dolor, de amargura y hasta de muerte. ¿Tú qué crees que cómo debemos? Eso es lo mismo que enseña el Señor. Debemos morir nosotros para poder ganar la vida eterna, hermanos. Cuando digo ganar la vida, ¿cómo? O sea, que si yo no muero, que si yo no me despojo de mis cosas, ¿cómo Dios me va a usar a mí? ¿O cómo Dios te va a usar a ti, hermanos? ¿Entendemos? ¿O no? ¿Ves? O sea, pero si yo vengo y te lo pongo fácil de hermano, pásale aquí que ahorita voy a orar por ti, vas a recibir bendición, cada 8 días, hermano, lo mismo. ¿No te has oído tú todos esos temas cada 8 días? ¿Por qué? Porque el cristiano de hoy en día quiere sentir bonito, dice, no feo, dice. Quiere sentir lindo. Ay, que me toque. Ay, que me toque el músico, que me toque la que me gusta, dice. Pues imagínate. ¿Y cuál es la que le gusta? La que le dice, la que yo siento bonito. O sea, me le refiero a la supuesta alabanza. ¿Y dónde queda la alabanza, la gloria a Dios? Si tú y yo debemos glorificar a Dios en todo momento, en todo tiempo, hermano. Aún en mi angustia, en mi dolor, ¿qué crees que hacía el salmista? Glorificaba a Dios. Leímos el Salmo al principio. ¿Será que Dios se ha olvidado de sus misericordias? ¿Será que nos ha dejado de amar? ¿Por qué entonces cuando pasas pruebas piensas, ay, ya el Señor me dejó de amar, ya me abandonó? Dice. Sí, porque estamos enseñados de otra forma a que Dios te va a consentir todos tus caprichos, a que Dios te va a dar todo lo que tú le pidas, y no es así, hermanos. Tú ves en la palabra de Cristo, del Señor, que dejó aquí en la Biblia, que es creerle a Él, vivir para Él totalmente, hermanos. Fíjense, ¿qué dijo Pedro y Juan? Dice la Escritura que siempre estaba un cojo ahí, ¿verdad? A la puerta del templo, dice, diga, a la puerta del templo. Y se vio con Juan y Pedro. No tenemos de a dónde tampoco, porque por ahí andan predicando que dicen que Jesucristo nos va a hacer rico. Pregúntenle a Juan y a Pedro cuánto tenían, pues. Le hubieran dicho al cojo, ahí está la paca de billetes, vete a ver un doctor. Así le hubieran dicho, ¿verdad? Pero no tenían. ¿Cuál fue su confesión de ellos? ¿Qué confesión de que estaban ellos? Pedro y Pablo dicen, no tenemos oro ni plata. Imagínense, ¿no? Estoy hablando sarcásticamente, hermanos, ¿eh?
O sea, pero no, ellos hablaban con una convicción de decir, mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos, recíbelo ahora. ¿Qué tenían? Fe, confianza en Jesucristo. Recíbelo. Se asombraron también. El que recibió eso quedó más asombrado, porque se levantó y dice que se metió corriendo al templo brincando. Y tú en el templo, pues en aquel tiempo, imagínate, calladito, tranquilo, ¿no? Pero dice que dijeron, salte, pues ya, imagínate, ¿no? Pues ¿quién no iba a glorificar a Dios? Había hecho un milagro. O sea, Pedro y Juan no se enfocaban en el decir, pues, vamos a orar para que salga. No, confiaron en decir, lo que tenemos, te lo damos. Recíbelo, dice. O sea, confianza. Ellos confiaron en Cristo Jesús, lo que le dijeron, o sea, lo que han recibido de mí. Y no quiere decir que siempre fue también puros milagros, hermanos. Ellos se enfocaron en predicar, ¿qué? La palabra de Dios, hermanos. Pero vea, este cojo, que era de nacimiento, dice, que lo llevaban, dice, ¿sí o no? Siempre lo llevaban. Ya se podía valer por sí mismo. Y glorificó al Señor, hermanos. O sea, imagínense. Empezó a creer la gente. Pero los discípulos fueron claros y certeros en decir, al que debemos de seguir es a Cristo. ¿Ah? Pablo llegó después con ellos, ¿verdad? Y les empieza a decir, pues, de verdad, que el que da el crecimiento, el que da sabiduría, el que da entendimiento, ¿quién es? Cristo Jesús, hermano. Pero cuando le buscamos, cuando le anhelamos, no solamente le buscamos como cuando queremos pan y peces, Señor, maestro, entramos a la iglesia, gloria a Dios, maestro, y tú ves ni te viste por acá. Pero entras a la puerta y, maestro, vengo a glorificarte. ¿Tú crees que Dios no sabe de tus problemas? ¿Crees que no sabe de tu aflicción? Existe un Dios omnipresente, omnipotente, hermanos. Pero lamentablemente las enseñanzas, digo, ha creado división entre los hermanos. Créamelo, hermanos. Ha creado mucha división. Porque te dicen, esos son falsos. Mira, si algo vamos a confrontar es con la palabra. Decir, hermano, no está bien esto que tú estás diciendo. Porque nosotros, ¿cómo nos podemos valer, hermano? Enseñándoselo, ¿dónde? En la Biblia, hermanos. Con fundamentos de la palabra, hermanos. Con fundamentos de la palabra, fíjese. Entonces, estamos como la multitud, hermano. Vean lo que dice. Vamos a empezar, porque si no, no nos vamos a ir entre dos. Dice así la palabra del Señor. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este profeta, ¿se acuerdan lo que estaba diciendo? Que él era el agua de vida, verdaderamente dice, este es el profeta, fíjese. ¿Cuántos estaban diciendo? ¿Todos? ¿Hermanos? No, dice, ¿cuántos? Algunos. O sea, no eran todos, eran unos cuantos, dice algunos, que oyeron. ¿Qué oyeron? Lo que él estaba hablando y diciendo. ¿Se acuerdan, hermanos, o no? De veras que este hombre es profeta, el que Dios nos iba a enviar. O sea, la misma gente sabía que iba a haber un enviado, hermanos. Mira, los judíos de hoy en día, hasta hoy en día, no creen en el Señor, como te dije hace rato. Ellos están tan aferrados, hermanos, a decir que Jesucristo fue como Mahoma también, otro profeta, dice. Y les preguntas, pero dice, ¿a poco no se relaciona con lo que dice Isaías? No, dice, porque el enviado tenía que venir del linaje de David.
Vean lo que están diciendo. Y aquí lo dicen ellos también, que no, el Salvador tiene que venir del linaje de David. Fíjense. Que no el Salvador el que nos va. Dicen que el que nos va a librar es un hombre poderoso, ostentoso, o sea, como de buen, ¿cómo se puede decir? De alto rango, puede decir, de alta alcurnia, hermano. O sea, no alguien de abajo, como Jesús vino. Por eso es que ellos más decían, más su celo de los judíos es que dicen, ¿cómo se hace semejante a Dios? Dice, este hombre, dice, fíjense, hasta el día de hoy ellos dicen, ese hombre dice, tenías que alabarlo, comerlo a él, dice, y solo a Dios, a Jehová, dice, está en la Torá, dice. Y es cierto, está en la Torá. Pero si usted lee los evangelios, las genealogías, ahí dice claramente que viene del linaje de David, hermanos. Y yo se lo dejo de tarea para que lo busque, no vaya, para que tenga algo que hacer, ¿no? Diga yo. Para que ya tenga, ay, sí, ya me dejaron ahora sí para estudiar, ¿no? No, se supone que nosotros no tiene que buscar, hermanos. Entonces, imagínense, algunos de los, empezaron a decir, ¿será este el profeta? Dice. Vean el 41, otros decían, ¿este es el Cristo? Fíjense, O sea, no decían, este es el Cristo, acuérdense. ¿Cómo creen que se decía, hermanos? ¿Será este el Mesías? Acuérdense, porque son judíos, pero aquí las traducciones a veces, vean, todos, ¿será este el Mesías? Fíjese, Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Mesías? O sea, el Cristo. Fíjese. Unos decían, ¿será este el Mesías? Otros decían, estaba mucha gente dividida, El Mesías no puede venir de la región de Galilea. Vea lo que dicen en el 42, hermano, por eso, vamos conforme estudiando. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir, ¿quién, hermanos? El Mesías o el Cristo, como está en esta traducción. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno, ¿qué dice? Le echó mano, fíjese. O sea, hermanos, entre la gente decían, la palabra, ¿no? La Escritura dice, ¿no? Sabían que el Mesías debe de ser de la misma familia del rey David y que nacería en Belén, el pueblo de donde era David, fíjese. Entonces, entre ellos no se ponían de acuerdo acerca de quién era Jesús. ¿Quién es Jesús, verdad? ¿Quién es? Aunque no le faltaba quien quería llevarlo a la cárcel, nadie se atrevía a tocar. Fíjense. Los judíos de hoy en día también nos siguen enseñando a sus hijos. Dicen que Jesús fue un embustero. Fue un embustero. ¿Sabe usted que para ellos tienen prohibido leer el Nuevo Testamento? Ellos no leen más que otro libro más que su Torá. Mishra, como dicen también, la palabra del Señor, la ley del Señor, pues para que lo entiendan el Mishra, ¿verdad? Entonces, no pueden leer, se los prohíben totalmente, hermanos. Fíjese. Y usted dice, bueno, híjole, ¿será salvo de verdad? ¿Algunos judíos serán? Debo decirle que gracias a Dios sí. Hay unos cuantos judíos, que se les llaman mesiánicos, ¿no? Porque han creído en el Mesías, ¿verdad? Entonces, que han creído en Jesucristo, hermanos. Fíjese. Si usted va hoy en día, hay judíos mismos que van a Jerusalén a predicar y mire, nos están golpeando, escupiendo aún a ellos, O sea, fíjese, ¿no? Porque dice un rabino
que dice, el Mesías está para traer paz, y no como lo dijo Jesús, que iba a ser división entre padre e hijo, y eso no es paz. Vean lo que dicen ellos, hermanos, Por eso, hermanos, cuando usted ve, de verdad, pues la gente cómo estaba en aquel tiempo. Hermano, la gente está igual hoy en día. ¿Será que ahí en la iglesia están predicando de verdaderamente de la palabra? ¿Están predicando de Cristo? ¿O será de otro Cristo? ¿Cuál crees tú, manita? ¿Cuál crees tú, manito? Se dice la gente, ¿no? O hasta cristianos, ¿no? No vayamos porque nos vayamos a confundir, dice. Nos vayan a enseñar algo erróneo. Hermano, imagínense. Si la gente, ¿verdad?, que vive en su ignorancia, en su error, le es fiel a su Dios, hermano. Esté nevando, esté en calorón, ahí van con sus mantas, ahí van, mire, caminando. Y el cristiano dice, yo no sé cómo saben, a veces están peor, hermano. O a veces estamos peor, pues, yo no. Mire, yo le voy a ser sincero. A uno le decían, se nos prueban, decían, no lean esto, no vean esto. Dije yo, pues, ya se parecen a los sacerdotes de aquí. Hermanos, que hay muchas enseñanzas del mundo, hay muchas enseñanzas malas, sí hay, pero hay muchas enseñanzas de la palabra de Dios muy buenas, hermano. El ser humano o cristianos pasan buscándose, híjole, ¿en qué iglesia me voy a congregar? Porque de verdad hay muchos que se han dado cuenta, ¿no? Y dicen, no, de verdad que estamos, ya no es para mí un crecer, un ambiente, un alimento espiritual en tal iglesia, dice. Pero ¿qué iglesia de ahí? Así como un día yo andaba, hermano, le dije, un hermano, me dijo, ore, busque al Señor. Digo, porque de verdad no me siento alimentado en la iglesia donde yo asisto. Y se supone que al pueblo de Dios se le alimenta con la palabra de Dios, o sea, se le da el alimento de Dios para que siga conociendo a Dios, siga separándose de la inmundicia, no siga siendo el mismo, hermano. Pero si me hablaban elocuente, si me hablaban bonito, y mis hermanos, no es que nos hablen bonito. Esas enseñanzas tarde o temprano son superficiales y se acaban, hermano. Pero lo que a ti te fortalece es la palabra del Señor. Porque el Señor dice, búscame, anhélame cada día. Es que, Señor, yo conozco tus problemas, pero búscame. O sea, sabe nuestra necesidad el Señor, hermanos. Y en cambio, ¿qué hacemos los cristianos? Venimos corriendo como que si el pastor aquí tiene una vara mágica y diga, pastor, ore por mí porque quiero que estos problemas se deshagan ya. Y no es así, hermano. Es más, desde antemano, como le dije el domingo, Dios le advierte y lo prepara desde antes. Ay, usted si hace caso omiso y sigue viviendo su misma vida. O quiere seguir engañándose usted, o quiere seguir engañado usted. Así de fácil. No hay de otra. Porque que pretexto, ya. ¿Usted se quiere seguir engañando o quiere seguir siendo engañado? Así de fácil. Porque decir, ay, ¿será bueno el hermano? Era un hijo del diablo. Eran muchos. Así nos han de. Pues si se lo dijeron a Jesús, hermano, ¿usted cree que no se lo van a decir a uno? Pero al que yo le voy a entregar cuentas de mi vida, de mi familia, de la congregación, ¿verdad?, porque son ustedes, de estar a cargo como cabeza de esta iglesia, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, como responsable, voy a ser yo.
Y te imaginas que Señor, mira cómo está de llena la iglesia. Sí, está llena, pero está hueca por dentro, imagínate. Está vacía porque no siente el amor. No siente vivir como yo quiero que vivan una vida, con pasión, con entrega, con dolor, con sufrimiento. Ay, ya iba bien, hermano, pero cuando ya dijo dolor, sufrimiento, ya como que ya no, dice. Ese es el camino que nos lleva a la santidad, hermanos. Un camino de dolor, sufrimiento. Híjole, Dios, hermano, pero yo siempre he oído lo contrario. Hermanos, de verdad, ponte a ver las escrituras. Si se te engaña, si te están diciendo la verdad, hermano, si concuerda con la palabra del Señor. ¿Por qué Jesús le dijo a los mismos sacerdotes, fariseos, escribas, todos los del Sanedrín, le dijo: buscar en las escrituras, porque en ellas está ¿qué? La vida eterna. ¿Por qué se los dijo? Porque no estaban atentos a la escritura. Lo que ya estaban haciendo ellos viviendo era una religiosidad, hermano. Usted y yo, cuando caemos en una religiosidad, igual se nos nubló la vista ya. Así de fácil, déjame decírtelo, hermano. Se nos nubló la vista ya. Yo lo vivía, hermano. Recientemente un hermano me preguntó: hermano, ¿qué opina usted de la sangre de Cristo? Me dijo. ¿Qué hay que opinar, hermano? Me dijo: ¿verdad que sirve para protección? Dije: ¿quién le dijo eso? ¿O dónde usted lo encuentra en la Biblia? Porque hago un punto, hermanos, y escríbalo y hágalo usted. Porque muchas veces lo tomamos tan literal como lo que hicieron Moisés allá en Egipto. De ahí se agarran muchos. Porque ¿qué? Es cierto, la sangre de un cordero era para protección de ¿qué? De muerte, ¿no? Que iba a enviar el Señor, fíjense. Y yo dije: hermano, ¿de dónde usted se basa? Me dijo: pues así como lo estoy explicando. Con paciencia. Mira, hermanos, si usted se da cuenta, eso fue una plaga que mandó ¿quién? El Todopoderoso, ¿sí? Y le dijo a todos el pueblo de Israel, ¿verdad? Que estuviera dentro, porque si andaba afuera, pues ya asumía las consecuencias también, O sea, que era como, cuando yo viera, dice, la sangre de un cordero en la puerta de su casa, no entrará, que dice, para herirlos de muerte, o sea, para morirse, ¿no? La muerte ahí. Y ahora, hermano, y me decía este hermano, porque sirve para protección, hermano. Cuando yo salgo de mi casa, dice, yo oro por mí, dice, y yo digo: Señor, que tu sangre me cubra. Y yo le digo con amor y con paciencia, le explica a uno de los hermanos: mira, hermano, yo sé que usted está enseñado así, pero yo no se lo voy a quitar, ni tampoco me voy a aferrar a que usted crea. Yo le dije: mire, lea los pasajes de la Biblia, dígame en cuál de todos sirve para protección. Dice que nos redimió con su sangre. ¿Qué quiere decir? Que nos limpió. Dice que nos sigue limpiando de todo pecado, primera de Juan también. Que Él perdonó nuestros pecados con su sacrificio. ¿Qué sacrificio hizo? Morir en la cruz, derramar toda su sangre para que esa sangre nos purificara. O sea, era tipología del Cordero. ¿Qué dijo Juan? Leemos las escrituras, ¿no? ¿Qué dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios, ¿qué dijo? Que quita
el pecado del mundo. ¿Y cómo lo iba a quitar? Muriendo en la cruz. Y hermanos, sé que para muchos toda esa tendencia es un problema. Muchos no lo asimilan, muchos se rascan la cabeza y dicen, pero es que el pastor me lo enseñó. Y dile a tu pastor, ¿quién se lo enseñó? Otro pastor. Y dile al otro pastor, ¿quién se lo enseñó? Otro pastor. ¿Y qué otro? Porque así se ha ido, hermanos. Dígame los judíos, ¿quién les sigue enseñando a los judíos que el Mesías no es verdadero? Otro judío. Y así va pasando, y así va pasando, y se van aferrando ¿a qué? A su religiosidad, hermanos. ¿Cierto o no? Y están tan arraigados que te dicen, el equivocado eres tú, te dicen. Pues si soy el equivocado, hermano, pues ni modo. Pero no voy a seguir la enseñanza de algo que no está en la Biblia, de algo que a mí no me está hablando. Si hubiera 10, 15 versículos que digan para protección, vas de acuerdo, pero ni uno, hermanos, porque ya estamos como aquellos. Ya falta que el pastor tenga un amuleto y ahí va con toda la sangre y ahí te... Mano, estamos viviendo una religiosidad. ¿Por qué si ya lo agarramos como un amuleto también? La sangre de Cristo. Y me dijo más, que eso te lo voy a dejar después, ¿no? Para las demás que te digo que... Y yo le dije, y me dice, no sé, hermano, dice, pero es difícil, dice, ¿no? Porque como diciendo, ¿a quién le creo? ¿Allá o a usted? Yo le dije, rectifícalo siempre, ¿en dónde? En la Escritura. Búscalo. Órale al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría para poder entender su palabra. ¿Por qué nunca pedimos eso, hermano? No, es que yo quiero que el hermano me lo diga. No, búsquelo usted también, hermano. ¿Qué dice Oseas? Pues, ¿por qué pereció el pueblo? A ver, dígame, ¿por qué pereció? Por falta de conocimiento, de entendimiento de la palabra del Señor. O sea, abandonaron y se fueron en pos de otras cosas, hermano. Así estamos los cristianos hoy en día, buscando otras cosas y no buscando al autor de la vida. O sea, ¿has sido engañado, hermano? ¿Sigues siendo engañado o eres engañado todavía? O sea, ellos decían, conocían la Biblia, pues dice la palabra, dice la Biblia, que va a venir de la descendencia de David. ¿Tú qué crees? Dice. Como hoy en día, ¿cuántos saben que Cristo va a venir, hermanos? También. ¿Amén, sí o no? ¿Cuándo? No sabemos. ¿Pero qué dice? Prepárate. Estate atento. Estate velando. No te descuides. No te va a decir, me voy a echar una parranda por allá, porque en esa parranda puede venir el Señor. Estate velando, dice. Estate atento. Hay hasta una parábola, hermano, de las 10 vírgenes, imagínense. Y si tú lo entiendes, es una tradición. Todas las enseñanzas que enseñó el Señor Jesús eran enseñanzas judías también, hermano, que la pueden entender los judíos. Por eso uno tiene que buscar, porque uno no es judío, hermanos. ¿Entendemos? Por eso los judíos de hoy en día no hay excusa de decir, no, es que todo se les va enseñando conforme a sus vivencias de ellos, hermanos. Bienaventurado porque a ti te abrió el entendimiento, los ojos, y te los sigue abriendo, hermanos. A pesar que te digan que eres un estafador, un engañador. Estamos estafando aquí a la gente, yo no creo. Le estamos mintiendo que decir, ay, vamos a ver.
Fíjate. Los diputados, ¿qué crees que hacen, hermanos, para engañar al pueblo? Tristemente, prometerles que van a tener algo mejor, ¿sí o no? Tú vienes al camino de Cristo, vas a padecer por causa de su nombre, yo te digo. ¿Quieres servirle a Cristo? Vas a sufrir las consecuencias, hermano. Híjole, qué predicaciones emotivas damos. ¿Qué enseñanzas emotivas? Porque dice, ya como que la se me achicó para. No, hermano, eso es para tomar fuerza, para seguir buscando del Señor y para no estar como estos hombres. Después, ¿será que ha de venir el Señor? ¿Será que sí va a venir? Está como un loco ahí de argentino que dice, a mí siempre me predicaron que iba a venir Cristo y nunca hice nada, nunca emprendí. Hermano, lógico, tú no te vas a quedar así, ¿verdad? Tienes que trabajar tu vida, esforzarte, pero sin olvidarte de tu Dios. A la vez preparándote también para su venida, hermano, ¿sí o no? Porque es claro, no quiere decir que tú y yo nos vamos a ir en el levantamiento vivos. Puede que tú y yo nos muramos, pero estamos confiados en nuestro Redentor. Ya lo dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará aún del polvo. Nos va a levantar. Bueno, ¿cuántos confiaron creyendo en el Mesías que vendría una vez? ¿Y cuántos años esperaron? 400 años, 500. ¿Cuánto crees que podamos vivir nosotros? No, pues si le estoy echando a las papitas, a la jugo, a la soda, pues acuérdate que ahí está la enfermedad de la diabetes, Entonces no, la diabetes no es del diablo, es la enfermedad que uno a veces por no cuidarse. Muchas enfermedades hay en este mundo, hermanos. Hay pues hasta estés sano y de repente te da un ataque al corazón. Ahí quedaste nada más. ¿Y quién lo dispuso? El que tiene en sus manos nuestras vidas, hermanos. O sea, no te enseñorees de ti de que qué fortaleza. No. Vive cada día con temor a Dios. Búscale. Dice el Señor, buscadme y viviréis, dice. Entonces, ¿queremos seguir siendo engañados? Por no estudiar. ¿Queremos seguir engañados? Porque nos lo repiten mil veces. Yo le creo al hermano, él lo dijo, yo le creo. La hermana de Fidelidad no lo dijo, yo le creo. Porque a veces sienten que los pastores son intachables, que no se fallan. Hermano, déjame decirte desde aquí, sí fallamos, Sí fallamos, porque hay muchos por ahí que dicen, no me mire cuando yo esté predicando. Sí fallamos, hermano. Pero Pablo dice, ¿verdad? Tú como pastor debes de ser hombre de buen ¿qué? Testimonio, hermano. O sea, hay responsabilidad. Tampoco hay que excusarlo, ¿no? Ay, hermano, que no falla, no, lógico. O como diciendo, no me miren a mí, hermano, si fallo, si ven que hago algo indebido. Así como dice, se dirigen vuestros pastores, dice, tenlos, ¿cómo son? Entonces, porque como te dije la otra vez, hermano, ya todo se cataloga como más alto.
Ahora el pastor se cree intachable, el apóstol se creen que no lo pueden tocar, el profeta que viene y dice dame dinero porque así me lo dijo el Señor. Pues a mí no me ha dicho nada, le dije. Mira, una vez uno que se metió por acá, dice que era profeta y me dice dame dinero. A mí el Señor ni dinero tampoco me ha dado. Lo único, le dije ahora sí como lo que estábamos diciendo, como Pedro y Juan, lo único que te doy, recíbelo en el nombre de Jesús, la palabra. Agarró y se fue. Imagínense. Ya depende de si la agarró o no. Pero eso, hermanos, había una disensión entre la gente, fíjese, en el 44. O sea, había una disensión que hacía, no había un acuerdo, hermano. ¿Qué será? ¿No será? ¿Será el profeta? ¿Será el Mesías? ¿Será el enviado? ¿Qué pasará? Acuérdense que los judíos no creían en Jesús, o sea, los jefes, o sea, ¿a quién se refiere? A los sacerdotes, hermanos, Vamos a dejarla ahí y vamos a continuar la otra semana, porque esto se pone bien bueno. Los mismos dijeron los fariseos, han sido engañados por ese hombre. ¡Ay, santo! Cuando la escritura dice que ninguna mentira salió de su boca, imagínense. Ni un engaño salió. Pero no vamos a dejar la otra semana porque si no. Señor, te damos gracias hoy en esta noche por tu palabra, mi Dios. Señor, dirige tú nuestros pasos, nuestra vida. En una ocasión te preguntaron tus discípulos, Señor, ¿cuáles serán los finales o los últimos días de este mundo? El Señor se acercó y les dijo, mirad que nadie os engañe. Ay, santo. Mi Dios, el temor debe de estar en nuestras vidas cada día, porque cuando está el temor en nuestra vida podemos vivir confiado en ti, esperándote a ti, Señor, viviendo, Señor, una vida que te agrade a ti, Señor, manteniéndonos, Señor, en santidad, haciendo resplandecer la luz que está en nosotros, que eres tú, mi Cristo, en alumbrar a otros para que puedan ver la verdad de Jesucristo. Padre amado, gracias porque tu luz ha llegado a nuestras vidas, Señor. Y así queremos que llegue a muchas vidas de nuestros hermanos, Señor. Porque a pesar de que nos cortan con una mirada, con un saludo, muchas veces, Señor, son tajantes con nosotros. Los amamos, Señor, y tú nos conoces, Señor. Y oramos para que de igual manera también, Señor, sean abiertos sus ojos, su entendimiento, mi Señor. Nosotros, Señor, queremos seguir trabajando para ti, para el Maestro, aquel que nos rescató y que dijo, el que cree a mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, mi Jesús, porque eres tú el único Salvador que hay en la tierra. No hay otro en el cual pueda haber salvación. Y es por eso que debemos de predicarte a ti solamente, Señor. Anunciar la buena noticia de que hay salvación para la raza humana. Es Cristo Jesús. Pero también de decirles que tienen que entregar su vida totalmente y despojarse de sus viejos hombres, de lo que ya estaba viciado, dice la palabra, y renunciar a todos sus deseos que tiene ese hombre viejo.
No es fácil, Señor, porque hasta el día de hoy seguimos, Señor. Cada día dice que tu palabra nos va renovando nuestra mente, si es que nosotros meditamos, estudiamos, escudriñamos en ella. Señor, queremos ser dirigidos por ti en todo tiempo, mi Señor. Guía a mis hermanos sus pasos con tu palabra, Señor. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar, Señor. Claro que sí, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos sigues hablando y enseñando cada día, Señor. Tú no viniste a mentir, Señor. Es el hombre el que miente. Dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre, Señor. Tú no mientes, Señor. Tú eres la verdad y la vida, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por este día que nos has regalado, Señor. Aún el día con su afán, pero también el día con la bendición tuya, mi Dios. Muchas gracias te damos, Señor, para que en esta noche partamos a nuestras casas meditando siempre en lo que se nos ha enseñado y escudriñar en las Escrituras, Padre amado. Muchas gracias te doy, Padre amado. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.